Eh, Hola a todos, mi nombre es Jesús Espino, soy ingeniero de software en Mattermost y os voy a hablar de Lolamundo. Bueno, para empezar, quería deciros que es un poco increíble poder estar hablando con gente de todo el mundo en tiempo real o en diferido, que la gente pueda ver mi imagen, escuchar mis palabras, todo ello desde la otra punta del mundo. Yo estoy en Guadalajara, en España, y puede haber gente de todo el mundo viéndome y es increíble. Podríamos hablar de fotodiodos, de protocolos de enrutado, de compresión de datos, pero siendo sinceros, a mí me parece magia, ¿vale? Es algo mágico, es algo que se escapa a mi comprensión. Y es que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero bueno, parece que esta magia funciona y que gracias a ello puedo hablaros hoy sobre Lolamundo y la magia del compilador de Go. Así que vamos allá. Antes de nada, me gustaría deciros que yo no soy programador del compilador de Go. Toda esta charla está basada en mi aprendizaje a partir de leerme el código del compilador. Este es el Lolamundo que nos va a acompañar a lo largo de todo el recorrido en nuestra charla. Es el programa más simple que se me había ocurrido y es, pues eso, un Lolamundo. Voy a hablar del compilador de Go, pero concretamente de la versión 1.19, que es de la que me he molestado en leer el código en detalle. De todas maneras, las diferencias con, por ejemplo, la versión 1.20 no creo que vayan a ser muy grandes en lo que se refiere al contenido de esta charla. Bueno, ¿cómo funciona el compilador de Go? Pues así es básicamente como funciona el compilador de Go. Es decir, tenemos nuestro Lolamundo, lo metemos en el sombrerito, llega este mago que es el compilador de Go, hace su magia y de repente tenemos un ejecutable binario súper rápido, optimizado, que funciona fantásticamente. Bueno, así es como funciona el compilador de Go, pero la realidad es que a mí me gustaría saber qué pasa dentro del sombrero. ¿Qué pasa? ¿Qué magia es esa que convierte un trozo de texto que yo he escrito en un binario ejecutable que va súper rápido? Bueno, para ver eso vamos a ver las fases del compilador. Esto es un mapa, no le prestéis mucha atención ahora porque lo iremos viendo a lo largo de todo el recorrido, con lo cual solo que sepáis que vamos a seguir viéndolo y que es un mapa de las fases del compilador de Go. Vamos a empezar por el principio, el lexer. El lexer o escáner. Escáner es como se le llama al lexer de Go en el código. El escáner o el lexer lo que hace es coger nuestro código y convertirlo en tokens. Los tokens son como si fueran palabras que tienen significado por sí mismos. Pueden ser palabras, pueden ser símbolos, pueden ser, bueno, básicamente eso, palabras y símbolos que tienen significado por sí mismos. Lo veremos más claro con un ejemplo. Es interesante saber que el lexer lee el código carácter a carácter, es decir, va leyendo un carácter tras otro y cuando llega a conseguir encontrar un token, devuelve ese token y lo hace bajo demanda. Es decir, hay un programa, otra parte del código que está solicitando ese token. Veamos el ejemplo, que lo vais a ver muy, muy, muy claro. El lexer empieza a leer nuestro código fuente, así que lee la letra P, la letra A, la letra C, la letra K, la letra A, la letra G, la letra E, y de repente encuentra un espacio. Y dice, oye, esto que he leído hasta ahora tiene pinta de ser un identificador. Pero oye, espera, ¿ese identificador package podría ser una keyword del lenguaje? Voy a comprobarlo. Sí, package es una keyword del lenguaje, así que voy a devolver el token keyword, el token package, que es específico del lenguaje. Vale, pues sigamos. Vas leyendo carácter a carácter, lee main, acaba de leer main y de repente dice, vale, main. Esto parece también un identificador. Podría ser una keyword del lenguaje, voy a comprobarlo. ¿Es una keyword del lenguaje? No. Entonces es un token ident, con el valor main, pero un token ident. Y otra cosa interesante es que el lexer va a añadir ese punto y coma de manera automática. El lexer se encarga de añadir los puntos y comas que nosotros no tenemos que añadir en nuestro código. Desde la perspectiva del resto del compilador, esos puntos y comas es como si los hubiéramos escrito, ¿vale? Pero
no lo tenemos que escribir porque el Lexer es suficientemente inteligente para añadir los puntos y coma por nosotros. Sigue leyendo, import FMT. Import es una keyword, ¿ok? Token import, y después FMT es un string. Perfecto. Seguimos leyendo, func es una keyword, main es un ident. Abro paréntesis, cierro paréntesis y abro llave. Son tres tokens también, son tokens independientes. FMT es un identificador, punto es otro token, println identificador, string, cierro paréntesis, cierro llave. Bueno, esto es todo lo que hace el Lexer. Esa es la representación de nuestro código una vez convertida a tokens. Básicamente es el mismo código, pero en otro formato. ¿Y cómo se hace esto dentro del código del compilador de Go? Pues realmente hay una serie de funciones, pero principalmente que tiene un switch case detectando los caracteres y tomando decisiones a partir de ello. Veamos un ejemplo muy sencillo. Cuando el Lexer encuentra un punto y coma, devuelve un token semicolon, un token punto y coma. Ya está, sencillo. Vamos a ver un caso un pelín más complejo. Cuando encuentra un punto, devuelve un token period, un token punto. Pero, si después hace un pequeño truco y dice, oye, espera, he encontrado un punto, pero ¿el siguiente carácter es también punto? Sí. ¿El siguiente del siguiente es punto? Sí. Ah, vale, estos son 3 puntos seguidos. Pues voy a consumir esos 2 puntos, esos 2 puntos extra, y voy a devolver un token elipsis. O sea que realmente hago el procesado de ese token de manera un poquito inteligente. Vale, veamos otro ejemplo, el ejemplo del asterisco. Si yo tengo un asterisco, lo que va a hacer es usar una función auxiliar que se llama switch2, que se utiliza con otros caracteres también. Y el switch2 lo que va a hacer es, yo le paso le paso 2 tokens, en este caso el de token de multiplicación y el token de multiplicación y asignación. Y entonces, dentro de switch2 va a comprobar si el siguiente carácter es un igual, lo consumo y devuelvo el segundo token, el de multiplicación y asignación en este caso. Y si no es igual, simplemente devuelvo el primero. Es decir, esta es la dinámica que hace el Lexer o el escáner en Go. Existen algunos casos mucho más complejos, como puede ser el de los identificadores y demás, pero en general hay muchos casos relativamente sencillos que se gestionan de esta manera. Bueno, ya tenemos nuestros tokens. ¿Qué pasa ahora? Pues pasamos a la fase del parser. El parser va a consumir los tokens uno a uno, va a ir pidiéndole al Lexer que le devuelva tokens uno a uno y va a generar a partir de esos tokens un AST, un Abstract Syntax Tree, que es un árbol abstracto de sintaxis. Básicamente es una representación de nuestro código, pero en otro formato, un formato que es más cómodo para gestionarlo por el ordenador. Existe un AST por cada fichero y el nodo raíz de cada AST es file. Y un fichero siempre va a contener un paquete, puede no contener imports y puede no contener declaraciones. Esto ya, por ejemplo, nos puede decir lo que va a contener un fichero en Go. Un fichero en Go solo puede tener package, imports y declaraciones. Y siempre va a tener que tener un package. Si no, no es un fichero de Go. Existen cosas como pueden ser comentarios, pragmats y cosas así, pero en general eso es lo que puede contener un fichero de Go. Y dentro de lo que son las declaraciones pueden ser constantes, variables, tipos o funciones. No hay más, no hay otro tipo de declaraciones. Ok, pues veamos el ejemplo. Este es nuestro hola mundo y este es el AST que genera el hola mundo. Vamos a ver que hay un paralelismo porque, por ejemplo, yo tengo un package main y el file ya define a nivel de, prácticamente al nivel de raíz, el identificador main ahí. Luego tengo un import FMT, vemos que hay un bloque que hace referencia al import con el FMT. También tenemos la declaración de la función y el cuerpo de la función. ¿Vale? Está todo ahí. Veamos cómo se construye.
Estos serían los tokens que me ha dado el Lexer, y antes de empezar siquiera a leer los tokens ya genero el nodo AST file, una estructura de datos inicial. Empiezo a leer, me leo package, todavía no puedo hacer nada, me leo main y detecto que puedo meter el main en el AST. Leo import, vale, vamos a importar algo, voy añadiendo la estructura de datos para las importaciones. Leo FMT, ¿vale? Añado esa importación a las importaciones, a la AST, y bueno, y esto sigue así, va añadiendo cosas y va rellenando este árbol. Veamos algunos ejemplos en el código de Go de cómo se hace esto. Tenemos una de las cosas interesantes del código de Go, del parser, es que cada función del parser añade unos comentarios que nos dicen qué gramática está aceptando. En este caso vemos que cuando se hace un import puedo recibir un punto o un nombre de paquete, que ambos son opcionales, y después voy a recibir el path de importación, que va a ser una cadena de texto. Vamos a ver lo que hace la función. Nada más empezar, me genera un nodo de importación. Luego comprueba si recibe un nombre o un punto, y en tal caso rellena lo que es necesario. Después intenta obtener el nombre del paquete, el import path, y comprueba que sea correcto, y si todo ha ido bien, devuelve el nodo de importación de la AST. Vamos a ver otro ejemplo en la declaración de funciones. Esto es interesante porque podemos ver que la función que se encarga de gestionar la declaración de funciones y la declaración de métodos es la misma. Vemos que la principal diferencia es que hay un receiver. Aquí vemos que lo primero que se hace es crear esta declaración de función. Luego comprueba si hay un paréntesis izquierdo, que esto nos va a decir que hay un receiver, y entonces gestiona lo del receiver, comprueba que no haya errores, que no se haya puesto demasiados parámetros o muy pocos o cosas de ese tipo. Después comprueba que el siguiente parámetro sea un nombre, el nombre de la función, y lo guarda en nuestra estructura. Obtiene la lista de parámetros, la lista de tipos, toda la asignatura, todo eso, con una función auxiliar llamada funtype, y después gestiona el cuerpo de la función con otra función auxiliar llamada funcBody. Y por último, devuelve esa función. Esta es como la forma en ir rellenando ese árbol, esa estructura de AST. Bueno, ya tendríamos nuestro AST, nuestro árbol AST con todo nuestro código representado de una manera con la que el ordenador se siente cómodo trabajando. Lo que se hace entonces es comprobar los tipos. Vamos a ver si los tipos de datos son correctos. Para ello se obtienen todos los objetos de los paquetes, después se comprueban los tipos a nivel de paquete, es decir, todo lo que no esté dentro del cuerpo de funciones, y por último, en una segunda pasada, se comprueban todos los tipos de los cuerpos de las funciones, porque los cuerpos de las funciones dependen de que los tipos a nivel de paquete, los tipos globales, sean correctos. Vale, una vez tenemos los tipos comprobados, lo que vamos a hacer es generar la representación intermedia. Es un poco confuso esto porque prácticamente todo lo que estamos viendo son representaciones intermedias, pero en este caso, en el código fuente del compilador de Go, se llama Intermediate Representation, es la representación intermedia. Es otra representación diferente a AST, está basada en paquete, ya no se basa en fichero, de hecho se genera a partir de todos los ficheros de un paquete, todo el AST de los ficheros de un paquete, se itera sobre ellos y con ellos se va generando la representación intermedia. Vale. Esto sería un ejemplo, nuestro Hola Mundo y la representación intermedia. Vemos que seguimos viendo relación entre ambos, el import, la declaración de la función, el cuerpo de la función, todo eso. Las funciones, ¿cómo se transforma AST en la representación intermedia?
pues en el código de Go tenemos estas funciones que van a recibir nodos de la ST y van a generar nodos o van a generar declaraciones en la representación intermedia. En este caso es una declaración de constantes, recorre la lista de constantes, en este caso comprueba los tipos para coger el tipo correcto, establecer el valor y por último genera esta nueva declaración ya en formato de representación intermedia y la añade a la lista de declaraciones. Otro ejemplo sería la declaración de funciones, que es bastante interesante, ahora veremos por qué. En este caso, me encuentro una declaración de función en AST, pues la convierto a una declaración de función en representación intermedia, compruebo si es una función init, si es una función no método, si es una función init, para añadirlo a la lista de inits. Y luego aquí esta función es muy interesante. GLater lo que va a hacer es dejar esto la generación de la representación intermedia se hace en varias fases. El GLater va a diferir esto a una fase posterior. ¿Por qué? Porque en este bloque que necesitamos hacer posteriormente se va a gestionar el cuerpo. Y el cuerpo probablemente vaya a depender de cosas del estado global, con lo cual se hace una fase posterior para ya tener todos los datos necesarios y que no haya ningún problema. Y por último, se añade a la lista de declaraciones. Bueno, una vez tenemos la representación intermedia, vamos a hacer unas pasadas sobre esa representación intermedia que nos van a permitir mejorar el código de algunas maneras. Una de ellas va a ser la eliminación de código muerto, eliminar el código que no va a ser posible accederse de ninguna manera, que el compilador es capaz de detectar que no se va a llamar nunca, pues lo elimina. Inlining a llamadas de funciones. Algunas funciones, si son lo suficientemente pequeñas o lo suficientemente simples, se puede hacer inlining de ellas. Es decir, en vez de decirle en tiempo de ejecución, llama a esta función, lo que se hace es en tiempo de compilación, se coge el código de la función y se sustituye por la llamada. De esa manera ahorramos ciertos ciclos de CPU, también puede acabar repercutiendo en mejoras en la utilización de memoria y cosas así. Después tenemos la de virtualización de funciones. Cuando tienes una interfaz y llamas a una función, hay un proceso que se hace en runtime, se hace en tiempo de ejecución. Esto lo que hace es, si el compilador detecta que una función de una interfaz solo va a ser llamada con un tipo de dato concreto, reemplaza la llamada a la interfaz de la función por una llamada a la función del tipo concreto. Esta de virtualización de funciones, pues es una mejora para poder ir un poquito más rápido en tiempo de ejecución y también tiene algunas ventajas de memoria. Y el análisis de escape, que es la última parte, se hace para decidir si una función debe ir al heap o al stack. Es decir, si debe ser, si va a generar presión, por así decirlo, en el garbage collector o no. En fin, es una información que le va a ser útil al compilador luego. Sigamos. Bueno, mucha información hasta ahora. Vamos a respirar hondo, descansar un poquito, mirar la foto del gato si queréis. Bueno. Bueno, sigamos. SSA o Static Single Assignment. SSA es otra representación intermedia. Vamos a generarla a partir de la representación intermedia del IAR, vamos a generar el SSA. El SSA consiste en que cada variable solo se puede asignar una vez y cada variable tiene que estar definida antes de usarse. Suena raro, suena contraintuitivo que cada variable solo se puede asignar una vez. ¿Y qué pasa cuando yo reasigno el valor de una variable? Yo cambio el valor de una variable. Para SSA eso significa que estás creando una variable nueva con un valor diferente. Eso es todo. Esto simplifica mucho el modelo mental para hacer optimizaciones sobre ello. De hecho, el concepto de SSA es relativamente genérico, hay muchos compiladores que lo implementan y
y hay muchas optimizaciones ya definidas sobre algo que esté escrito en formato SSA. Está basado en bloques y valores, como veremos ahora. Esto es un ejemplo de Hola Mundo con el ejemplo de Hola Mundo, el SSA que genera. Esto de aquí es lo que llamamos un bloque. Un bloque es un conjunto de valores que tiene normalmente un final que le va a llevar a otro sitio. Por ejemplo, puede ser que si se da una cierta condición vaya a otro bloque y si no, vaya a un bloque diferente. O que siempre vaya al mismo bloque. O que salga del programa. Hay diferentes tipos de bloque. Y luego, dentro de cada bloque hay una serie de valores. Un valor es algo que tiene un identificador único, un operador, un tipo y algunos argumentos que van a depender, el número de argumentos van a depender del operador. Si echáis un ojo a los valores, os daréis cuenta que parecen bastante, ya empiezan a parecerse bastante a ensamblador, a algo parecido a ensamblador. ¿Okay? Bueno, esto es otra representación diferente del SSA usando una biblioteca que hay fuera del compilador. Esta no es la implementación que usa el compilador de Go, pero si queréis tener acceso a algo como SSA, bueno, tener acceso a una implementación de SSA, esta biblioteca está disponible y es muy interesante y de hecho la salida que da por pantalla es probablemente mucho más legible, más fácil de entender para alguien que está analizando más el flujo del programa que el pseudo ensamblador que genera. De acuerdo. ¿Cómo se genera el SSA? Pues en el código fuente de Go podemos ver que, por ejemplo, cuando tienes una lista de statements en la representación intermedia, lo que va a hacer es recorrer esa lista de statements e ir una por una. Y dentro de la función statement lo que tenemos es un switch case muy grande, donde veremos, por ejemplo, que si hay una declaración, voy a comprobar si esa declaración se escapa tengo la información del análisis de escape, con lo cual, escapa a memoria, necesito tenerlo en el heap, pues creo una nueva dirección para el heap. Que declaro una variable, pues me encargo de crear esa declaración, todo lo que es necesario para declarar esa variable en el SSA. Esta es interesante. Si encuentro un if, compruebo si la condición siempre es constante. Y si es constante, voy a comprobar si es verdadera o falsa. Y si es verdadera, voy a devolver siempre el body. Y si es falsa, voy a devolver siempre el else. Y ya está. Y no me encargo, no gestiono el if como un if, lo gestiono como una serie de bloques. Pero si no fuera así, si la condición no fuera constante, tengo que generar un bloque para esa condición. Luego voy a comprobar si tengo else o si tengo un body, la condición then, y si tengo un else. Y después voy a popular ese body y ese else. Y por último voy a generar el bloque. Básicamente va haciendo esas comprobaciones y va construyendo esos valores y bloques. Vale, una vez tenemos generado nuestro SSA, vamos a hacer lo que se llaman las pasadas de SSA. Esas pasadas van a permitirme hacer ciertas cosas, como por ejemplo, eliminar código muerto, código que no se va a llamar nunca, hacer cortocircuito, es decir, comprobar si ciertas expresiones booleanas las puedo reordenar para que cortocircuiten antes. Y eso me permitirme mejorar el rendimiento en ese punto. Common Subexpression o subexpresión común lo que hace es coger una expresión que está repetida en varios sitios y calcularla una única vez. Por ejemplo, si yo tengo A más B y A más B más C, A más B es una subexpresión común. Yo puedo sacar esa subexpresión común y solo calcularla una vez, en vez de tener que calcularla dos. Y por último, lower. Lower es una de las pasadas que es muy interesante porque lo que hace es convertir este pseudoensamblador que hemos visto en SSA, que es completamente independiente de la arquitectura, lo convierte en otro pseudoensamblador dependiente de la arquitectura. Ya estaríamos hablando de una especie de pseudoensamblador, pero que va a ser dependiente de si nuestro procesador es ARM, o es Intel, o lo que sea.
Y después, además, hay muchas más optimizaciones. Es interesante que se hacen una serie de optimizaciones antes de hacer el lower y otra serie de optimizaciones después de hacer el lower. Y de hecho, muchas de las optimizaciones se repiten, como la de código muerto, se hace varias veces porque algunas optimizaciones pueden provocar que aparezca el código muerto nuevo. Veamos qué pasa con las pasadas. Este es nuestro código y el SSA antes de las pasadas, y esto es como queda después de las pasadas. O sea, ha reducido muchísimo la complejidad del código que ha generado. Bueno, una vez tenemos nuestro SSA, tendríamos que generar código máquina, que es lo que nos interesa. Para generar el código máquina se utiliza el SSA optimizado y específico de la arquitectura. Aquí vemos nuestro SSA optimizado y el código que genera, para el código máquina que genera. Si vemos, por ejemplo, esto, vemos que hay cierto paralelismo en la construcción del código máquina, entre el SSA y el código máquina. Bueno, ¿cómo se genera el código máquina en el compilador de Go? Pues básicamente es un switch case muy grande en el que se comprueban se cogen los operadores de SSA, de los valores de SSA, y se van generando procs. Estos procs son prácticamente instrucciones de ensamblador. Aquí vemos, por ejemplo, un call static o call tail. Comprueba si es call tail y llama a otra función, y si no, llama a call. Esta función la he sacado aquí para que veamos un poco mejor. En este caso, lo que va a hacer es generar un proc de tipo call, que básicamente es una instrucción de ensamblador call, que llama una función. Y luego, además, por ejemplo, hace cosas, en este caso, oye, pues si son estas las arquitecturas, vas a usar un registro, si no vas a usar memoria, cosas así. Ese son el tipo de cosas que nos podemos encontrar en este sitio. Bueno, una vez tenemos nuestro código máquina, lo que vamos a hacer es el enlazado. El enlazado va a coger todo nuestro código ya compilado, el runtime lo va a mezclar todo junto y nos va a generar el binario ejecutable. ¿Pero qué es eso? Bueno, ¿pero qué es eso del runtime? Pues el runtime básicamente es un bloque de código de Go que viene con el compilador y que incluye cosas como el código de los mapas, las slices, los canales, las rutinas, todo ese código es parte del runtime. Aparte de eso también está la gestión de memoria, el garbage collector, todo eso, el scheduler o el planificador de Go rutinas y el proceso de inicialización. Es decir, tenemos que inicializar tanto el scheduler como el garbage collector, todo eso tiene que inicializarse y tenemos que arrancar nuestra función main que va a correr sobre una Go rutina. Así que todo eso es lo que hace la inicialización del runtime. Bueno, ya hemos visto lo que se esconde detrás de la cortina del compilador de Go. Ya no nos debería parecer magia, nos debería parecer básicamente transformación de datos. Pero ¿cómo imprime nuestro ejecutable a pantalla? Pues sí, con magia. Pero esta vez el mago es el sistema operativo. Básicamente nuestro ejecutable va a escribir hola mundo en el standard out. Y el sistema operativo va a hacer su magia y de repente va a aparecer en la pantalla. Go no tiene acceso directo al hardware. El sistema operativo es el que se encarga tanto de ejecutar el binario de Go como de proveer de los mecanismos para comunicarse con el hardware. Estos mecanismos se llaman syscalls o llamadas al sistema, y en concreto para imprimir a pantalla existe una llamada al sistema que se llama write, y lo que se hace es esa llamada al sistema con el descriptor de fichero standard out, que también lo provee el sistema operativo. Lo podemos ver en detalle usando el programa Strace, que nos permite monitorizar las syscalls de un binario. Y en este caso hacemos, bueno, en este caso vemos que exactamente en esta línea se hace un write al descriptor de fichero 1, que es el standard out, con hola mundo. Y eso es todo lo que hace nuestro binario en realidad.
Bueno, vamos a ver un pequeño resumen rápido. Vamos a recorrer el mapa entero de nuevo. Tenemos nuestro fichero que tiene el código fuente. Lo pasamos por el lexer que nos da una serie de tokens. El parser coge esos tokens y los convierte en un AST, un árbol sintáctico. Ese árbol sintáctico lo usamos para comprobar los tipos. A partir del árbol sintáctico generamos la representación intermedia, hacemos una serie de pasadas para eliminar código muerto, de virtualizar funciones, hacer el análisis de escape, etc. Convertimos eso en SSA, en Single Static Assignment. Hacemos una serie de optimizaciones sobre SSA, generamos el código máquina a partir del SSA, linkamos todo en un ejecutable con el runtime, y ejecutamos nuestro binario, hace unas llamadas al sistema y el sistema operativo imprime pantalla. Y eso es todo lo que hace nuestro compilador para llegar a imprimir por pantalla. Vale, otra cosa, las ilustraciones de esta presentación están hechas por Juan de la Cruz del equipo de Penpot, son Creative Commons 0, o sea, public domain. Pueden usarlas como les dé la gana, no hace falta que hagan referencia al creador ni nada, son tan vuestras como de Juan. Son descargables en formato Penpot y ese es el enlace. Estas son unas referencias que ahora pasaremos por el chat, que si tenéis interés hay un montón de contenido muy interesante. Y bueno, dejadme unas pequeñas conclusiones para terminar. Espero que esto les haya servido para entender un poco mejor cómo funciona el compilador y el lenguaje en sí mismo. También espero que veáis el compilador menos como magia y algo más como una mera transformación de datos. Y lo más importante es que espero que esto os haya ayudado a que el compilador de Go parezca un poco menos intimidante. Porque quiero animaros a que vayáis al código, lo leáis, aprendáis de él e incluso lo modifiquéis. No va a ser fácil, probablemente vaya a ser bastante agotador en algunos casos, pero todos esos clics en vuestra cabeza, todos esos momentos de, ajá, así que era así, todo eso, mis amigos Dofe, eso es magia. Gracias.